Bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy aprenderemos eh, otras medidas descriptivas usadas en la estadística, a saber, las medidas de posición. Entonces, las medidas de posición van a ser valores que dividen el conjunto de datos en determinadas partes, en dos determinadas partes. Entonces, valga la redundancia, va a indicar la posición que ocupa los datos respecto a los demás, luego de ordenarlos naturalmente, es decir, en orden creciente. Cuando hablamos de medidas de posición, estamos hablando de lo que se conoce como los percentiles. Los percentiles dividen el conjunto de datos en 100 partes iguales. Convención, el percentil K de los datos es menor o igual que el valor del percentil y el resto es mayor o igual que el valor del percentil. El decil divide el conjunto de datos en 10 partes iguales y el cuartil divide el conjunto de datos en 4 partes iguales. Tanto el decil como el percentil pueden llevarse a conversión a percentiles. Veamos una aplicación para entender mejor este concepto. Vayamos al RStudio, y trabajaremos aquí en el script número 7 de esta semana 2, medidas de posición. Entonces, vamos a simular setsits. Vamos a ponerle 4 y vamos a almacenar los valores de X de una distribución normal. Vamos a ponerle 200 datos con una media de 32 y una desviación de 4. Ahí está. Entonces, si nosotros pedimos que nos muestre los valores de X, debemos obtener los mismos resultados. Bien, entonces, ahora aquí el siguiente paso es aplicar un percentil. Por ejemplo, ¿no? A ver, calcule, o mejor dicho, obtenga, ¿no? Obtenga el percentil, vamos a ponerle 35. Entonces, en RStudio o en el R, el comando que nos va a hacer esta función o este cálculo es la función quantile. Hay que colocar el número, o bueno, el vector de datos. Luego hay que colocar el valor del percentil, en este caso de esta forma, ¿no? 0.35. Entonces, el cuantil 35, ahí está, ¿no? 35% es 30.1791. Entonces, hemos dicho que el percentil va a dividir al conjunto de datos en dos partes. El primero va a ser menor o igual a este valor, en este caso a 30.1791. Y el restante tendrá que ser mayor. A ver, comprobemos. Usemos esto de aquí, un table. eh, Pongámosle x menor igual. Y aquí vamos a almacenar este valor como P35, de percentil 35. Ya está, entonces aquí colocamos P35 y ahí está, ¿no? Menor igual, a ver, ¿está bien? Sí, ¿no? Ahí está, ¿no? True 70. A ver, tenemos 200 datos, el 35% aproximadamente es 70, ¿no? Entonces, 70 datos son menores o iguales en este caso, al percentil 35, ¿no? Si lo dividimos entre 200 para llevarlo, bueno, ahí está, ¿no? 35%, menores o iguales. Podemos también obtener, por ejemplo, ¿no? El decil 2, ¿no? El decil 2 va a corresponder al percentil 20. Entonces hacemos el mismo proceso, ¿no? Como hemos mostrado. Ahí está, ¿no? Percentil 20. Aquí hay que cambiar 0.20 o 0.2. Y aquí ver
verificar cuántos son, ¿no? 0,2. En este caso sí corresponde, bueno, aproximadamente el 20% de los datos va a ser menor al percentil 20. Ahí está, ¿no? Percentil 20 es 28,7877. Entonces, de esta manera nosotros calculamos los percentiles o las medidas de posición en el RStudio. ¿En qué casos o en qué situaciones se llega a aplicar, ¿no? Bueno, como hemos dicho, el valor del percentil se divide el conjunto de datos en dos partes. Pongamos, ¿no? Tenemos las notas. A ver, vamos a poner aquí, ¿no? Vamos a poner, ¿no? ¿Cuál es la nota mínima para pertenecer al 10% de notas más altas? Entonces, eh, a ver, vamos a poner aquí, vamos a simular notas, ¿eh? Vamos a usar la distribución exponencial, pues, ¿no? Rx, a lo mejor R nor, ¿no? Porque o R unif, ¿eh? Vamos a usar un R unif. Vamos a usar un setsit. Tenemos 200, vamos a poner, ¿no? En una facultad, ¿no? Hay 647 estudiantes y la nota van desde 13,5 hasta 17,6. Y ahí está. Entonces, como hemos fijado el valor de semilla, debemos obtener los mismos valores. Ahí está. Entonces, aquí nos dice, ¿no? ¿Cuál es la nota mínima para pertenecer al 10% de las notas más altas? Ya cuando encontramos aquí un ejercicio de 10% de notas más altas, evidentemente no nos están dando directamente el valor del percentil, sino el complemento. Es decir, en este caso nos están dando el percentil o nos están pidiendo calcular el percentil 90. Entonces simplemente aplicamos, ¿no? Quantile, notas y 0,9. Entonces ahí está, ¿no? El 10, cuando un estudiante tiene como mínimo 16,16375, pertenecerá al 10% de notas más altas. Y bueno, si fuera al revés, ¿cómo sería la pregunta, no? Sería así, ¿no? ¿Cuál es la nota máxima para pertenecer al 10% de notas más bajas? Pues aquí la definición de percentil sí es directa, ¿no? Porque recuerden que percentil es el valor como máximo, ¿no? Entonces, en este caso, nos están indicando percentil 10. Entonces, aplicamos quantile de notas y 0,1. Entonces, por así decirlo, ¿no? El 10% de notas más bajas, como máximo, superan o llegan hasta 13,97. A ver, vamos, otra pregunta de aquí, ¿no? Que también a veces le suelen colocar así, ¿no? ¿Cuál es la nota, o mejor dicho, ¿no? ¿Cuáles son las notas correspondientes para pertenecer al 10, vamos a poner, ¿no? Al 20% de notas centrales? Y aquí cuando nos dicen esto, notas correspondientes para pertenecer al 20% de notas centrales, evidentemente nos están pidiendo dos valores, ¿de acuerdo? Vamos a colocar aquí, ¿no? Supongamos que
Le vamos a dividir, ¿no? Esto va a ser el 100%, ¿no? Tenemos tres espacios. El 20% se va a ubicar aquí en el centro. Entonces, como dice notas centrales, evidentemente lo que está aquí en esta primera parte y lo que está aquí hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo deben tener el mismo valor. Entonces, pensemos en un número que duplicado más 20 nos llega a dar el 100%. Entonces, en este caso sería pues 40, ¿no? 40% y aquí 40%. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los percentiles? Bueno, el primero va a ser el percentil 40 y el segundo lo que acumula hasta el segundo cuadro, es decir, el percentil 60. Entonces, ahí lo tenemos. Clicamos Quantile, notas, y aquí le damos pues 0.4. Copiamos, pegamos y aquí ahora necesitamos el percentil 60. Y ya está, ¿no? Entonces, si nosotros usamos un table de notas, aquí no, notas mayor a percentil 40 y a la misma vez notas menor a percentil 60, aproximadamente deberíamos tener el 20%, ¿no? A ver, veamos, ¿cuántos? 647, ¿no? 20% de 647 es 129.4, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Miren, aproximadamente dicho monto o dicha cantidad está en el 20%. Y es el 20% central de las notas. Muy bien. Bien, entonces, esto es lo referido pues a los percentiles. Veamos otras medidas descriptivas que son bastante empleadas en la descripción de nuestros datos. Tenemos, por ejemplo, las medidas de asimetría. Bien, entonces las medidas de asimetría nos van a indicar la concentración de los datos, ¿de acuerdo? Es decir, la idea aquí en asimetría es concentración. ¿Hacia dónde se concentran los datos? ¿Hacia valores altos, hacia valores bajos o hacia valores medios o centrales? Y eso nos señalará una distribución posible de los datos. Tenemos distribución simétrica si la concentración se da en valores centrales. Es típico encontrar este tipo de distribución, por ejemplo, en procesos de control de calidad. Por ejemplo, ¿no? El contenido de leche de un envase de 900 mililitros. Si nosotros vamos a la fábrica y vamos pesando todas las latas, ¿no? Que contienen latas o cajas que contienen leche, exactamente no van a contener 900 mililitros, pero sí aproximadamente, ¿no? Habrá un rango de más menos, pero que se acerca o se concentra en 900 mililitros. Entonces ahí vamos a poder observar una distribución simétrica. Asimétrica positiva es la otra forma de asimetría. Los datos se van a concentrar en valores bajos, es decir, la mayor parte de los datos van a estar en valores bajos. Ejemplo, el sueldo de la población. Entonces, la asimetría positiva o el sueldo de la población es un ejemplo claro de asimetría positiva. En este caso, a ver, no sería algo así, ¿no? Si nosotros hacemos un gráfico de densidad, la mayor parte se va a concentrar aquí, ¿no? En valores bajos. Y solo una minoría va a tener valores altos. En este caso, el sueldo. Asimetría negativa, los datos se van a concentrar en valores altos. Entonces, la cola va a estar hacia la izquierda. En la simetría positiva, pues la cola está hacia la derecha, ¿no? Y bueno, como asimetría negativa, estoy colocando aquí como una opción las notas de un salón de clase que aprueban, ¿no? Entonces, como la mayoría aprueba,
va a tener notas bastante altas, pues. La simetría de Pearson es la más conocida y se calcula como, ahí está, ¿no? 3 veces promedio menos mediana entre la desviación estándar. Entonces, esta es la función que nosotros queremos pues ahora calcular. Nos vamos al RStudio y vamos a ir allí, aquí, ¿no? Al script número 8 para hacer los códigos correspondientes. Muy bien, a ver, distribución simétrica, la que tenemos es X, perdón, la distribución normal. Vamos a copiar la que está por aquí. Ya en video anterior habíamos visto un poquito de esto, de que la simetría es positiva, pero aquí en vez de hit vamos a poner la función hist de histograma. Ahí está, ¿no? Miren, los datos se van a concentrar o se tienden a concentrar en la parte del medio, ¿no es cierto? Aquí, ¿no? Casi todos están en la parte del medio. Ahí están. Bien, vemos una simetría positiva, ¿no? Una simetría positiva o una distribución con esta simetría positiva, por ejemplo, la distribución exponencial. Miren cómo va a ser la simetría positiva. Miren, ¿no? Hay una mayor concentración de datos, como habíamos dicho, en valores bajos. Casi todos los datos se concentran en valores bajos. ¿Ya? ¿Y cómo es la simetría negativa? Vamos por aquí. A ver, vamos a poner a Z, ¿ya? Y vamos a restar que aquí va a ser 300 menos Y. Y ahí está, ¿no? Ahora se fue para el otro lado. Tenemos aquí asimetría negativa, ¿no? Todos los datos, o la mayoría de los datos, se concentra en valores altos. Entonces, a través del histograma, nosotros nos podemos dar una idea de cuál es la distribución, ¿no? La posible distribución, ¿no? Si es simétrica positiva, perdón, simétrica, asimétrica positiva o asimétrica negativa. Pero también podemos calcular una simetría, ¿no? La simetría de Pearson. Vamos a programar esta, esta fórmula, ¿ya? Utilizamos function, necesitamos los datos y ya bueno, entonces a ver, vamos a, ya la fórmula es, aquí me voy a poner, la simetría es igual a 3 veces promedio menos mediana entre la desviación estándar. Ya, entonces, podríamos tener 12 asimetrías, pues, ¿no? Si la simetría es poblacional, va a utilizar la desviación estándar poblacional, y si la simetría es, entonces si trabajamos con una muestra, tendremos una simetría muestral, ¿no? Entonces vamos a hacer esa diferencia, ¿ya? Haz punto P de simetría poblacional. Ya, en este caso vamos a tener, ya, vamos a guardarle un vector as, ¿no? Vamos a colocar de frente, ¿no? 3 por, aquí colocamos min de datos, menos median de datos. Y aquí como poblacional nosotros habíamos creado una función, ¿no? ¿Se acuerdan? Está en medidas de variabilidad, ¿no? Era sd.p. Entonces sd.p de datos. Y le pedimos que nos retorne la asimetría. Entonces, a ver, miren, ¿no? Vamos a probar la simetría punto P para los datos X, ¿no? X tiene una distribución normal, así que su valor de asimetría va a tender a cero. Ya, ahí está, ¿no? No es que sea exactamente a cero, pero tiende o está alrededor de cero. La simetría positiva, que era el caso de Y, va a tender valores positivos, ¿no? Mayores a cero. Ahí está, ¿no? Y para Z tendrá pues valores negativos, ¿no? Tiene una simetría negativa. Ahí está, ¿no? Menos 0,96.
Bien, entonces, esta es la simetría poblacional, ¿no? Ahora vamos a calcular la simetría muestral. Haz punto M. Bueno, es idéntica, ¿no? La función, solo que por aquí vamos a hacer un cambio, ¿eh? Aquí no es, aquí simplemente es SD y ya, ¿no? Ya está. Ahora vamos a ver qué tanto difieren los valores, ¿no? A ver, veamos por aquí. Ya está, ¿no? 0.18, 0.95 es menos 0.95. Mantienen por ahí casi un mismo valor parecido, ¿no? Ya, bueno, podemos juntarlo, ¿no? Con el switch, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos estado trabajando por ahí también el uso del switch. ¿Dónde está switch? ¿Para qué diferencia, no? Simplemente si es positiva o, perdón, o poblacional, o en este caso, vamos a ponerle con as o asimetría, ¿no? Recuerden que ustedes le pueden colocar el nombre a sus funciones, ¿no? Eso ya depende de ustedes. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí sería as.p, y aquí también, ¿no? As.p, ¿no? Para señalar que es, en este caso, poblacional, y aquí muestral. Y está, ¿no? Coloco la función asimetría, pongo el valor de x y señalo si quiero, pues, asimetría poblacional o asimetría muestral. O sea, copiamos y pegamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces, eh, hay situaciones en las que nosotros queremos buscar o verificar si hay valores de asimetría positivos o valores de asimetría negativos, ¿no? O en otro caso, pues, asimetría o simétricos, ¿no? Datos simétricos. Eso va a depender de la naturaleza de los datos, ¿no? Por ejemplo, en control de calidad, como les he comentado, se espera que se encuentre datos simétricos, ¿de acuerdo? Bien, por último, veamos otro tipo de medidas asociada prácticamente a una distribución simétrica, ¿no? Que son las medidas de kurtosis, o también conocidas como medidas de apuntamiento. En este caso también nos va a señalar la concentración, pero alrededor de la zona central, ¿no? Entonces, como que la kurtosis más se va a señalar o se va a referir a datos simétricos, ¿no? Que están en la parte central. Y vamos a tener tres situaciones, ¿no? Leptocúrtica, mesocúrtica, uy, aquí me faltó platicúrtica, ¿eh? Aquí es platicúrtica. Y les voy a corregir y lo voy a colocar en en el Google Classroom. Ya, leptocúrtica es cuando hay una alta concentración, ¿no? Mesocúrtica hay una concentración en forma de campana y platicúrtica hay una baja concentración. Todos están, recuerden, concentrados en la parte central de los datos. Entonces, la distribución mesocúrtica es la que nosotros o la que nos interesa a nosotros encontrar, ¿no? En este caso es mesocúrtica cuando en la fórmula es mayor a 3. Perdón, mesocúrtica es cuando G2 es igual a 3. Leptocúrtica mayor a 3 y platicúrtica cuando es menor a 3. Y la medida de kurtosis se calculará de esta forma. Bien, entonces vamos a este, programar la kurtosis, ¿ya? Para poder tener nuestra función. Entonces acuérdense, mire, es sumatoria de xi menos promedio elevado a la cuarta sobre desviación estándar a la cuarta por n. A ver, veamos por acá. Vamos a hacer LR, ¿no? Y ya, ahí tenemos, ¿no? Vamos a abrir el script número 9 para tenerlo de forma ordenada. Y ya, pues, ¿no? Entonces vamos a primero programar, ¿ya? Vamos a ponerle la función
A ver, ¿qué nombre le ponemos? Kurtosis, ¿no? Y aquí tendremos los datos. Y aquí vamos a ponerle el valor, ¿no? V, vamos a almacenar un objeto V. Ya, es la sumatoria. Y entonces recuerden que es la sumatoria. A ver, vamos a colocar por aquí la fórmula, ¿ya? G2, o lo ponemos como G2, ¿no? Bueno, aquí es un comentario, ¿no? Sumatoria de x y menos promedio elevado a la cuarta sobre s a la cuarta por n. Entonces sería así, ¿no? Sumatoria y aquí colocamos datos menos min de datos y ya pues todo eso, todo este resultado elevado a la cuarta sobre desviación estándar de los datos elevado a la cuarta por n, ¿no? En este caso n es length de datos. Y le decimos que nos retorna el valor de G2. Ya, ¿no? Ahí tenemos la función. Vamos a aplicar kurtosis a los datos de X que hemos estado trabajando. Aquí len está mal escrito, ¿no? Ahí está. Es así. Uy, hubo un error en la kurtosis. Bien, entonces, por aquí el error era porque no había colocado este paréntesis, ¿ya? Este paréntesis es lo que va a afectar en este caso, va a ser afectado por la potencia cuarta, ¿ya? A ver, veamos por acá el valor de la kurtosis para la distribución de X es 2,46, ¿no? Se acerca a una distribución normal. Entonces, recuerden que se clasifica de la siguiente manera. Si G2 es igual a 3, estamos frente a una distribución mesocúrtica. Y esto es aprox a la distribución normal, ¿no? Si G2 es menor a 3, estamos a una kurtosis platicúrtica. Y si G2 es mayor a 3, tenemos leptocúrtica. A ver, vamos a simular por aquí una distribución de tipo eh, platicúrtica, ¿ya? Queremos buscar una platicúrtica, a ver. Bueno, una distribución Poisson se asemeja más, ¿no? A una distribución mesocúrtica, ¿no? A ver, si le agregamos una uniforme, vamos a ponerle por aquí 5 y está, ¿no? 2,46, ¿no? Se va reduciendo, ¿no? Como que tiende a ser una distribución platicúrtica, ¿no? A ver, si le damos de repente por ahí un valor más ancho, por ejemplo de 1 a 20 y acá 1 a 10, vamos a ver por ahí. Ahí está, ¿no? Va bajando, ¿no? Si le damos a 30, aquí le damos a 15,
Y ya está, ¿no? Por ahí ya se mantiene, ¿no? Bien, entonces, eh, esto sería todo por ahora. En la siguiente sesión veremos una clase práctica para resolver un caso de estudio con todas las medidas descriptivas que hemos trabajado en clase. Muchas gracias, pues, por su atención.